Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos iniciamos. Comparte este video con todos tus amigos y mantente en sintonía. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a dar una serie de noticias e información importante para que entiendas por qué WAN, por qué nuestro token ERC20 va a ser el token líder en los próximos años. Si te interesa aprender un poquito más de todo lo que es el ecosistema WAN y sobre la tecnología donde estamos conectados, vale la pena que veas este video. Como ustedes saben, WAN al día de hoy es un token ERC20 creado en Ethereum, donde se diseñó el contrato inteligente y eventualmente la compañía decidió hacer un salto a la cadena de bloques de Polygon en capa 2, que es donde estamos al día de hoy. Si no has hecho el salto, vale la pena que lo hagas, porque si no, después vas a estar un poco triste, extrañando que no tienes tus WAN vivos y funcionando en esa poderosa blockchain. Vamos con un dato importante y quiero que observen esta cifra. Estamos en 983.409 holders en la página de Polygon, pero en el CoinMarketCap la cifra varía un poco. ¿Ok? Están viendo 989.624 y acá estamos casi como por, diríamos, casi unos 5.000 a 6.000 holders menos que en la blockchain de Polygon. Voy con la primera noticia, espero estén conectados porque las cosas se están poniendo muy interesantes. Y como ustedes saben, MicroStrategy no venderá ningún BTC. Según Michael Saylor, asegura que Bitcoin es la estrategia de salida. Observen aquí a Michael Saylor. Él va a seguir acumulando y acumulando BTC y no piensa gastar ninguno. Entonces, este concepto de ser un holder es lo más importante en cualquier proyecto de criptomoneda. Dice lo siguiente: los ETF están facilitando la transformación digital del capital y cada día cientos de millones de dólares de capital fluyen del ecosistema analógico tradicional a la economía digital. Vamos con ese dato. Según nos dicen aquí, básicamente en esta noticia donde Michael Saylor está diciendo que él no va a vender nada, él va a seguir acumulando y acumulando Bitcoin. Y quiero decirle, tiene 190.000 Bitcoin acumulados esta compañía, MicroStrategy, y no va a vender. ¿Por qué será? Entonces hay un movimiento del universo fiat a través de un puente que ha hecho este sistema de ETFs. Está facilitando que ese universo fiat pueda ir a el ecosistema digital, en este caso a las criptomonedas, a los tokens ERC20. Bueno, esto está pasando ahora aquí, pero quiero decirte que One Ecosystem tiene 10 años haciendo ese proceso, con muchos que dijeron sí voy, agarraron su dinero, papel, y a través de un mecanismo de educación
entraron en esta nueva era digital y la compañía les regalaba una materia prima que eran fichas promocionales. En un proceso de minería se hacía el pastel, por decirlo así, y se construían los WAN. Al día de hoy hay una comunidad sólida que va para 1 millón de holders de cuentas y estamos almacenando los WAN, pero eventualmente van a ser liberados. En el video de ayer, si lograron observarlo, hay una información que la compañía da claramente donde nos dice que va a soltar todo el potencial del ecosistema al mundo de la criptografía. Lo va a liberar todo. O sea, van a soltar todas las herramientas necesarias y eso es muy positivo. Eso está en el newsletter, lo pueden buscar, lo leen con calma. Está en un texto muy sencillo, pero la información está allí. Ok, quiero que vayamos ahora al Salvador, porque miren lo que está pasando, estas cosas. Yo no sé ustedes, pero el Fondo Monetario Internacional le sacó, como quien dice, una banderita para ver si El Salvador caía. Y observen pues que las cosas no son tan fáciles para este campeón de las criptomonedas que dijo, sí voy por las criptomonedas, sí voy por la criptomoneda Bitcoin en este caso y la voy a hacer legal en mi país. Las conversaciones con el FMI para firmar un acuerdo financiero que traería más inversiones al país han sido intermitentes, aunque han tenido una mayor frecuencia desde el 2021, justo el año en que el presidente anunció que BTC sería moneda de curso legal. Vamos con la noticia un poco más arriba y dice así: El Salvador coloca a Bitcoin por encima de un acuerdo con el FMI. Acuérdense que el FMI es el Fondo Monetario Internacional y El Salvador prefiere Bitcoin que el FMI. Y se supone que le van a dar una suma de dinero muy grande, un préstamo por 1.300 millones de dólares. ¿Ok? Este presidente que ganó las elecciones nuevamente se mantiene firme en adopción a Bitcoin. Ok, ahora mismo El Salvador está trabajando con una wallet llamada Chivo que utiliza Bitcoin y un stablecoin basada en el dólar para recibir el dinero de cualquier persona que tenga Bitcoin y quiera gastarlos en El Salvador, lo puede hacer. Pero lo más complicado de todo eso es crear la conciencia de usabilidad en un país que tiene esta criptomoneda aprobada. No es fácil. Y créanme que muchas personas en El Salvador se están empezando a adaptar a este sistema porque el temor de ellos es que si adquieren el Bitcoin y se dispara, bueno, no hay problema, estoy feliz. Pero si hace todo lo contrario, entonces voy a perder mi ganancia. Y mucho lo que están haciendo es reciben el Bitcoin y por ahí mismo lo convierte con la Chivo Wallet a dinero dólar que después lo mandan a sus bancos y todos los bancos tienen que aceptar el uso de esta tecnología. No les queda de otra. Y estas cosas están sucediendo. Voy acá con las preguntas antes de ir a la próxima noticia, porque quiero enseñarles que siempre es importante dentro de un ecosistema cripto que existan dos clases de monedas. Las monedas que son volátiles y las monedas que son stable, o sea, que son estables. Y nuestro proyecto se enfoca en la estabilidad. Ok, nos envía saludo Fabián de Argentina. Albeiro también nos envía saludos. Gise también. Amungabusi también nos envía saludos del Ecuador. Luis también desde Ecuador. Carlos también nos envía saludos desde Ecuador. Mucha gente conectada de Ecuador. Nuestro tocayo Eric también desde Lima, Perú, saludándonos. Desde Medellín tenemos a Raúl, a Pedro, Juan, pues ahí nos envió un mensaje que lo retuvo.
Chicoroco nos dice así será. Luis Ángel, saludos desde Michoacán, México. Se está conectando la gente de México y seguimos avanzando por acá. Más personas conectadas. Dice Jim Wex, manda unos números allí. Elena Coyentes, dice Eric desde Bogotá, Colombia. Rodrigo también nos envía un saludo desde Medellín. Muchas gracias. Diana también nos envía unas buenas noches desde Colombia. Saludos ahí donde estés, Diana. Felicidades a toda Colombia. Encuentro los requisitos para registrar un comercio en DealShaker. Bueno, eso me lo escribes ahí en el mismo video y te mando un enlace. Ahí explico cómo puedes hacer eso. David Hurtado, saludos. Bueno, saludos ahí, David, ¿dónde estás? A toda la familia, gracias por estar conectado. Abdullah Moss. Good morning, welcome, my friend. Seguimos por acá, pueden hacer sus preguntas. Recuerden estar conectados. Me pregunta Abdullah, ¿are you coming to Malaysia? I don't think so, my friend. Desde Bogotá, Colombia. Por acá, Osvaldo. Saludos. Mucha gente saludando acá, las manitos desde por allá lejos. Francisco, ¿alguna pregunta? Deben hacerlo. Osvaldo, saludos. Super saludos, dice. Y Wilson, buenas noches. ¿Hasta cuándo es la fecha tope para pasar las One a Polygon desde la wallet anterior? Tienes plazo hasta el 23 de marzo, según la compañía, porque ellos nos dieron la noticia el día de ayer. Lancé un video, ahí dice que la fecha es el 23 de marzo. ¿Ok? Nos dieron como 2 días, un día más o menos, porque la fecha que tenía estipulada era el 22. Yo les digo, si estás pensando dejar esto para las últimas semanas, error. Debes hacer esto ya, porque estamos a 30 días de que este despliegue finalice. No queda de otra. Juan Arias dice saludos de Armenia, Colombia. Y Dora nos envía unas buenas noches. ¿Desde dónde? No sé, pero dice que gracias por la información. Bueno, vamos con esta otra noticia que tengo por acá. Dice que el Reino Unido, miren lo que dice, introducirá nuevas normas para las stablecoin. Las normas británicas sobre stables y criptomonedas estarán listas en 6 meses, según el secretario de Economía. Entonces, esto se está poniendo sumamente interesante porque no se quieren quedar atrás. Ellos quieren ser los primeros en tener estas cosas completamente con un marco regulatorio. Esperemos, pues, a ver si lo pueden hacer. Dice así, Afolami habló en un evento del sector organizado por Coinbase en Londres y añadió que el gobierno está presionando muy duro para que la legislación entre en vigor. El Tesoro se comprometió en octubre a clarificar la normativa en el ámbito de las criptomonedas para este 2024. Desde entonces, pues, han realizado una serie de consultas sobre stablecoins respaldadas por fiat y la promulgación de la Ley de Servicios y Mercados Financieros. Pero observen esto. Voy a acercarme aquí. Los expertos del mercado han pronosticado que las stablecoins respaldadas por fiat entrarán en el ámbito de las leyes de pagos existentes, lo que mejorará la supervisión del regulador financiero sobre los tokens digitales respaldados por activos. ¿Ok? Esta es otra cosa. Y ahí les voy a hablar de un temita interesante, porque si ustedes están notando, los gobiernos y los países quieren regular estas stablecoin para que todo esté dentro del marco.
No quieren que nada se salga de ese marco, porque si no, pues vienen los problemas. Y para evitar eso, cada país está haciendo lo suyo. La Unión Europea también está trabajando muy fuerte en conseguir que este marco regulatorio llamado MiCA pues empiece como en junio. Muchas cosas están pasando este año y lo interesante es que nuestro proyecto se está conectando con todo eso para ser regulado, para ser una de las primeras stablecoin reguladas. Ok, vamos a observar algo en el mercado que quiero que tengan en cuenta para aquellos que observan este movimiento. Tenemos a Bitcoin en verde y a Ethereum se fue a los $3,011. Observen el dato. Y parece mentira, estas dos criptomonedas siempre están arriba, subiendo, empujando muchos ecosistemas. Bitcoin, pues, ella va en su propio camino. Y nuestra criptomoneda madre Ethereum, ella pues está conectada con muchos proyectos. Y ahí está marcando el paso, 3,000. Pero va a suceder algo muy pronto que se llama el halving. Quizás te preguntes qué será esto, ¿no? Y el halving, pues es un reloj que nos indica que la recompensa que reciben los mineros se va a reducir a la mitad. Y al día de hoy, en el sitio web del halving, tenemos esta información. Quedan exactamente 58 días, 12 horas aproximadamente para que este halving se dé. Cuando eso suceda, agarren, viene el bull run, o sea, las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, va a sufrir una transformación y va a empezar su camino hacia las estrellas. No sé el precio, no doy ningún tipo de consejo de inversión, solo les muestro la tecnología, la información, y aquel que quiera poner su atención en estas criptomonedas volátiles tienen el riesgo que así como suben, también caen. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo importante es que si tú eres alguien que tienes algún token RC20 de algún proyecto en particular, es el momento de acumular, si lo puedes conseguir a buen precio. Si tú perteneces a buen ecosistema, también les informo que traten de acumular la mayor cantidad que puedan. Voy con las preguntas, signos de interrogación, ábranlas y ciérrenlas, porque voy con una información acerca de lo siguiente. Tipos de stablecoin, cuáles son las principales en el mercado. Y vamos a analizar entonces cómo nuestro One es un stablecoin y de lo que dicen acá, ¿cuál creen ustedes que es o es? Voy a darle esta clase nuevamente porque lo dije en un video anterior, pero vamos a refrescarlo en todos los videos para que poco a poco podamos entender un poco de qué se trata nuestro One como stablecoin. Voy por acá, dice, señor Eri, ¿me puedes decir si puedo vender mis monedas? Ya estoy en Polygon, soy país. Miren, ustedes tienen en su poder un activo digital, ¿ok? Hace poquito, Michael Saylor nos decía que él no vende nada de Bitcoin. Y el Bitcoin está en 50 y qué. Busquemos acá la cifra. $52,000. Y él no está vendiendo, él está comprando. Y no piensa vender nunca Bitcoin. Yo les digo algo, no es el momento de vender, porque les voy a decir cómo van a poder hacer ustedes un montón de dinero con sus One. Porque hay métodos y formas de hacerlo sin tener que quemar ningún One. Recuerden que estamos nosotros montados sobre una tecnología que está sobre Uniswap. Y Uniswap funciona todo con tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, que utilizan el mecanismo de los pools de liquidez. Quizá ahora tú no entiendas esto, pero eventualmente toda la comunidad va a entrar en un pool de liquidez. Y si logras comprender un poquito lo que te voy a decir más adelante, si me alcanza en este video,
te vas a dar cuenta que intercambiar One por otra criptomoneda, pues va a ser lamentablemente que tú pierdas tu poder de compra y a futuro pues vas a lamentarlo mucho. Voy por acá, dice preguntas. Hola Eri, ¿me podrás pasar el link donde figuran los países que tienen autoridad para convertir las criptomonedas a dinero fiat a través de la tarjeta de crédito? Bueno, voy a copiarlo acá en un ratito. Mientras ustedes sigan haciendo sus preguntas, deben hacerlas. Preguntas sobre One Ecosystem, sobre el tema que hemos conversado hace poquitito. Porque honestamente el mercado está alcista ahora mismo. No olvídense. El mercado está por las nubes. Sigue subiendo y no para de subir. ¿Ok? Voy a copiarles allí en el chat el portal web que se llama Transact, que es la compañía que tiene el arreglo directo con Visa para convertir muchos tokens RC20 a través de MetaMask y poder llevar esos tokens a fiat. ¿Ok? Ahí les dejé el enlace maestro. Ustedes traten de buscar dentro de esa página web el enlace que los lleva a la parte de los países que están involucrados con la tarjeta Visa y que van a permitir hacer este tipo de intercambio o este swap interno. Diego pues nos envía saludos desde Argentina, al igual que Luis nos envía saludos también. Bueno, voy con la otra información acerca de los 5 tipos de stablecoin. Los 4 tipos de stablecoin. Y vamos con el dato. Ok, aquí tengo la primera stablecoin. Y estas stablecoin son las que están garantizadas por el dinero fiat. Ya sea dólares, euros o cualquier tipo de dinero fiat, se crea un proyecto que está respaldado con esa moneda en particular. ¿Ok? Las segundas stablecoins serían las que están garantizadas por un activo, que puede ser algún bien físico, puede ser un commodity, puede ser oro, puede ser plata, cualquier metal, cualquier sustancia. Y estas stablecoins están respaldadas por esos activos. Las terceras criptomonedas stablecoin que están respaldadas por criptomonedas, garantizadas por criptomonedas. Estas stablecoin pues trabajan en un formato 1 a 2 para respaldar su valor y dependen pues básicamente de múltiples criptomonedas y utilizan la tecnología blockchain como respaldo para que esta criptomoneda sean de reserva, pues. Y básicamente el valor se lo garantizan otras criptomonedas que son volátiles. Así funcionan estas stablecoins. Entonces están las stablecoins algorítmicas. Las stablecoins algorítmicas, a diferencia de las anteriores, este tipo de stablecoins se caracterizan por no tener ningún activo o garantía que las respalde, ¿ok? En su lugar, siguen un plan de acción automatizado de tecnología avanzada con algoritmos para controlar el suministro y mantener su estabilidad. ¿Ok? Esas son las 4 tipos de stablecoin que hay. Una respaldada por fiat, otras respaldadas por commodities o por cualquier tipo de materiales, otras respaldadas por criptomonedas madres que tienen cadenas de bloques que utilizan la tecnología blockchain para respaldar ese stablecoin y otras respaldadas por el algoritmo, por tecnologías algorítmicas. Quiere decir que en alguna de estas está nuestro One. Si comenzamos a escarbar un poco, yo diría que
pudiera estar entre la cuarta, que es básicamente la algorítmica, y que eso es lo que va a respaldar nuestro proyecto, es nuestra blockchain, nuestra tecnología, nuestra comunidad, nuestro contrato inteligente, cómo fue diseñado, y de esa manera pues es que vamos a operar, no queda de otra, vamos a ser stable, no vamos a estar en la volatilidad y eso es lo que importa. Voy con alguna otra pregunta por acá, si tienen algo adicional. Dice Eric, ¿qué valor está One? One está, te digo de una vez, según el CoinMarketCap, One está al precio de 44,36. Ese es el valor de One según el CoinMarketCap. Ha bajado un poco, ¿eh? Porque antes estaba casi en los 45 y aquí está en 44,36. Bueno, ese es el precio que va a oscilar, más o menos de 44 a 45 es el precio que puede oscilar. Pero imagínate si en Malasia nos dan la gran sorpresa y el precio de One se define de otra manera, quizás se redondea a 50, pudiera ser, o que se disparara, pues, como tenemos casi 4 años y la compañía ya la va a lanzar para siempre al universo criptográfico, se toma una decisión de lanzarlo a un precio fijo, pero que sea mayor al que está. Puede ser. También puede suceder que no pase nada y que quede igual. Lo importante es que si tú entraste al proyecto y este valor va a ser el que nos va a representar, quiero decirte que la hiciste. Porque si tú logras tener, imagínate, 100,000 One, lograste minar en ese periodo de 7, 8 años, o tienes 10,000 o tienes 1,000 One, pues lograste hacerla bien. Y lo importante es que debes esperar que venga Malasia para que podamos conocer cuál va a ser el futuro de One Ecosystem y de nuestro token RC20. Voy por acá, dice Olegario. Dice Eri, saludos de Perú. Muchas gracias por la información. Gracias, Olegario. Bendiciones, saludos. Aquí tenemos una información en japonés. Japanese Information. Ok, vamos a ver qué sucede. Tengo que decirles que hay un problema con YouTube porque han implementado unas nuevas normas que dicen que los sistemas de traducción son automáticos por la plataforma y por más que yo trate de utilizar el software que me permite traducir en múltiples idiomas, ahora el sistema no me lo está permitiendo y por eso es que la traducción en muchos idiomas se me está complicando y tiene que usar el sistema automatizado de YouTube. Dice Mikio Takechita. Me gustaría que distribuyera en japonés, no puedo entenderlo en absoluto. Así que por favor ayúdeme. ¿Cuál es el precio actual de One? Ok, te voy a decir el precio Mikio Takechita. El precio actual de One es el siguiente. Ese que está allá es el precio actual de One. Ok. Bueno, seguimos avanzando por acá. ¿Alguna última pregunta que quieran hacer? Seguimos acá con nuestro proyecto. Hay muchas cosas que estoy notando. Hay un poquito de lentitud todavía en la red. Noto que me hacen preguntas de cómo entrar a la cuenta. Tengo muchos años que no entro. No me acuerdo ni el usuario ni el correo. A todos aquellos que están viendo este video y todavía no es 23 de marzo y no has entrado en mucho tiempo, escríbele a support@oneecosystem.eu y dile que cómo te llamas, dale el número de tu cédula, tu celular, tu nuevo correo electrónico y envíale una foto de tu identificación, quizás así, que aquí esté el ID y una foto
y se la envía y le dices que tú quieres activar tu cuenta, que qué es lo que tienes que hacer. Sigue el hilo de la conversación, utiliza el traductor de Google y con este traductor de Google vas a poder comunicarte con la compañía de forma simple. No le escribas una historia gigantesca, que yo entré en el 2014, que yo conozco a la doctora, que esto y que el otro, que me moví por acá, que después se fue, no la vi más, y que ahora el líder que estaba. No eches nada de esa historia. Ve al grano como los dermatólogos. Directo al detalle al asunto y sintetízate. Resúmelo. Muy simple, como les acabo de decir. Mi nombre es fulanito de tal, mi cédula es tal, mi correo electrónico es tal, mi número de teléfono es tal, mis cuentas son estas, 1, 2, 3, 4, 5, las enumeras. Quiero activarlas, ¿qué tengo que hacer? Y sigue el hilo de la conversación. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y esperar, no queda de otra. Voy por acá, dice Juan José. Saludos, mi amigo, ¿cómo estás? Si Juan es una stablecoin algorítmica, Juan sería la primera cripto de esta clase y la más popular. Bueno, pudiera ser. ¿Por qué no? Porque esto es algo nuevo. Estas stablecoin algorítmicas son algo completamente nuevo. Y por ahí salió un token nuevo, un nuevo token acaba de lanzar Ethereum, que es una mezcla del RC20 con el Non-Fungible Token, que es el 721, RC721, ERC721 y el RC20. Se unen y crean un token que creo que se llama 404. Déjeme ver, ERC404. Sí, los tokens RC404 son unos tokens híbridos y de eso hablaremos más adelante. Esos son unos nuevos tokens que lanzaron hace poco y están explotando, pero como ustedes no tienen idea, están por las nubes estos tokens y es algo nuevo. Son nuevas herramientas y no me extrañaría que los stablecoin algorítmicos también se vayan a poner de moda, ¿ok? Y nosotros somos los primeros en tener esta moda. Aquí está, ¿ve? El token ERC404. Es una mezcla híbrida del token RC20 con los tokens no fungibles, que son los ERC721. Y crean esta locura, imagínense. Después les voy a dar una clase sobre ese tema porque he estado analizando esos tokens y eventualmente esos tokens son el futuro también porque representan mucho valor, crecen mucho de valor. Ok, voy con alguna otra pregunta por acá. Seremos la mejor y la única one, dice Gise. Así va a ser. Dios primero. Una vez que en Malasia liberen toda la información, creo que vamos a poder estar mucho más claro con el panorama futuro. La compañía dijo también que va a empoderar a los usuarios con una criptomoneda, por decirle así, un token RC20 descentralizado, donde el usuario se empodera con su activo digital. Y eso es muy bueno que la compañía lo esté diciendo porque nos va a dar esa libertad y ese empoderamiento. Y que va a soltar todo. Dice, lo va a soltar todo completamente. Yo voy a ver si encuentro por aquí ese newsletter, nada para leerle ese pedacito y finalizar aquí ya el video. Porque parece muy simple, pero la información que dan allí denota mucho poder, denota mucha... Es muy claro con lo que dicen ahí, obsérvenme. Voy a buscar aquí la traducción mientras estoy hablando con ustedes. Y vamos a leer ese pedacito nada más para que ustedes puedan entender esa información. Yo lo dije en el video, pero es muy sublime, es muy sutil. Quizás no esté muy claro. Pero en el newsletter no falla. Ahí está la información clarita. Aquí está cargando en este preciso momento. Obsérvenla.
y vamos a buscar justo allí donde dice ese dato acerca del 23 de marzo, el final del despliegue de la cadena de bloques. Observen, aquí está. Esto ya es oficial, esta es la página oficial de noticias de la compañía y dice así: el 23 de marzo, el final del despliegue de blockchain y el comienzo de un futuro nuevo, de un nuevo futuro. Y también nos dice qué pasaría si no implementaras sus cuentas a tiempo. El 23 de marzo de 2024, en el mes que viene, durante el Congreso Mundial de One Ecosystem, el futuro comienza hoy, que va a ser en Malasia, se fijará el fin del despliegue de blockchain. Quiere decir que ellos van a hacer público ese fin, ¿ok? Y si no has hecho el salto y después del evento de Malasia tú vas a llorar para que te den tus One, lamento decirte que eso no va a pasar. No va a haber otra prórroga. Esto termina en ese evento. Ese despliegue finaliza y lo van a hacer público. La transferencia de la cadena de bloques pública desde la cadena de bloques privada basada en Ethereum, que era donde nosotros estábamos, nos abrimos y conectamos a la cadena de bloques pública global. Escuchen esto. Cadena de bloques pública global. No quiere decir que al día de hoy nuestro token no tenga una blockchain pública. Si la tiene, es Polygon, pero cuando el token es liberado